Adelante, Rocío, buenas tardes. Ajá, correcto. PowerPoint. No, no, Rocío, lo que pasa es que como la investigación no se hace solamente en el libro, ¿ya? Ajá, correcto. Y aparte de la presentación que ustedes hacen en PowerPoint, solo para que cada uno de los compañeros puedan exponer el tema ya, pero ya bien reducido y comprimido, a eso se refiere, ¿verdad? No, no tenga pena, Rocío, estamos hablando un máximo de 6 a 10 minutos cada uno, más el video que ustedes van a presentar. Pues el video podría ser, ahí la instrucción decía de 5 a 10 minutos máximo. Entonces, el periodo nos serviría en su mejor expresión, porque el resto del día de mañana, pues vamos a trabajar una hoja de trabajo. Ahí estamos, Rocío. Me envían a mí, a mi correo electrónico, la investigación, solamente la investigación. Y en el Classroom también suben la investigación, o sea, los dos lados. No, la presentación no es necesaria, solo la investigación. ¿De acuerdo, Rocío? De acuerdo. Bienvenido, Toniel, bienvenidos, compañeros que ya se agregaron. Gracias por acompañarnos acá. Buenas tardes, licenciado, compañeros. Buenas tardes, Licenciado Manuel. Toniel. Lico Toniel, hoy Muy buenas tardes. buenas tardes. Hoy vamos a ver nuevamente el video que dejamos a medias, el del capitalismo, por favor. Y el último que quedó pendiente, ¿verdad? Creo que era el cuarto video. Sí, ahorita estoy revisando. Correcto, gracias, gracias, le agradezco. Cuando ella lo tenga, lo pasamos. Ahí sí que con tal de aprovechar el tiempo con los compañeros que ya están en la clase. ¿Le gusta que lo pasemos desde el inicio o lo pasamos donde sea? No, desde el inicio, Ok. Toniel, porque como ahorita son pocos los que vemos en el salón y ya la mayoría lo vimos, cuando ya aparezcan el resto, pues como que ya lo van a ver por donde lo dejamos, ¿verdad? Ahorita desde el inicio, porfa. Ok, ahora vamos. Gracias, Otoniel. Buenas tardes. ¿Sí, Karina? Sí, es que es mío, permítame.
¿Cómo estás? Hoy te explicaré qué es el capitalismo, su origen histórico, sus características y las principales ventajas y desventajas y sus autores más representativos. El capitalismo es un sistema económico y social de libre comercio, donde los diferentes componentes de la producción, como el capital y los recursos naturales, pertenecen a empresas privadas, mientras el trabajo pertenece a personas particulares. Este sistema requiere que el gobierno siga una política de laissez-faire, donde no debe intervenir en los asuntos económicos. En una economía de mercado capitalista, cada propietario de riqueza es quien determina su inversión y su toma de decisiones. El capitalismo implica que los mercados puedan operar con autonomía, donde la ley de la oferta y la demanda es la que establece los precios de los productos básicos, acciones y divisas. Las empresas en un entorno capitalista operan compitiendo entre sí y en gran medida están libres de cualquier control estatal. En las últimas décadas el mundo se ha movido hacia el capitalismo. Es más prominente en el sistema económico global actual, donde los medios de producción son propiedad privada de los individuos y el gobierno tiene una intervención limitada. Origen del capitalismo. Aunque hay algunas evidencias que el capitalismo existió en algunas áreas durante la Edad Media europea, este sistema comenzó a tomar forma posteriormente. Los orígenes del capitalismo son complicados y se remontan al siglo XVI, cuando los sistemas de poder británicos colapsaron, en gran medida después de la mortal peste negra, que acabó con el 60% de toda la población de Europa. Una nueva clase de comerciantes empezó a comercializar con países extranjeros. Esta nueva demanda de exportaciones perjudicó a las economías locales y comenzó a imponer la producción general y el precio de los bienes. También condujo a la propagación del colonialismo, la esclavitud y el imperialismo. La muerte del feudalismo, que mantenía a los pobres amarrados a la tierra de sus amos, cultivándola a cambio de protección y un lugar para vivir, dejó a los campesinos sin hogar ni trabajo, lo que los condujo finalmente lejos del campo hacia centros urbanos. Mercantilismo. En Europa occidental, el sistema económico feudal fue desplazado progresivamente por el mercantilismo, convirtiéndose este en el principal sistema económico comercial durante los siglos XVI al XVIII. Los antiguos trabajadores agrícolas, para sobrevivir, tuvieron que vender su trabajo en un entorno laboral competitivo, mientras el Estado trabajaba en alianza con los nuevos capitalistas para establecer un salario máximo. A medida que el comercio se iba desplegando, los dueños de negocios comenzaron a acumular capital y lo usaron para expandir sus propias operaciones, en lugar de invertirlo en catedrales o templos como se hacía antes del siglo XVI. Revolución industrial. En el siglo XVIII, en Inglaterra, germinó la sociedad industrial, lo que produjo una gran actividad de fabricación. El capital acumulado de negocios anteriores se convirtió en los fondos de inversión que impulsaron la revolución industrial. Este capital acumulado permitió el crecimiento de nuevos negocios y preparó el escenario para el capitalismo. Características del capitalismo. El capitalismo como sistema económico tiene varias características. Libertad. En una sociedad capitalista, la oferta y la demanda de los diversos productos inducen el tipo y la cantidad de bienes y servicios producidos por las empresas. El deseo de obtener ganancias promueve la innovación y el desarrollo de nuevos productos, generando más opciones para los consumidores. Muchas personas apoyan la idea del capitalismo porque sienten que la libertad económica abre las puertas a la libertad política, ya que permitir la producción de propiedad estatal generaría autoritarismo y abuso de gobierno. El capitalismo ha dado a las personas tanto la libertad como el incentivo para ser más productivas. Sin embargo, presenta una serie de problemas tales como la creación de monopolios, baja erradicación de la pobreza, desigualdad de ingresos, inestabilidad del mercado, etc. Mecanismo de precios. La economía capitalista está fundamentada en los precios, que son fijados exclusivamente por la acción recíproca de la oferta y la demanda, sin ninguna interferencia de otras fuerzas externas. Propiedad privada.
Este tipo de propiedad incluye todos los elementos que permiten la producción como fábricas, máquinas, herramientas, terrenos para minería, etc. La industria de propiedad privada abastece a los sectores consumidores que quieren productos del más alto valor al menor precio. Soberanía del consumidor. Todo el patrón de producción está guiado por los deseos y demandas de los compradores. Los consumidores tienen el papel más relevante. Las empresas más ineficientes serán expulsadas del mercado al descubrir el consumidor que puede obtener en otra parte los mismos productos por un menor costo. Libertad de empresa. Toda persona tiene derecho a tener sus propios medios de producción y puede producir cualquier tipo de bienes o servicios que elija. Salario laboral. Los medios de producción están controlados por un grupo relativamente pequeño de personas. Quienes no poseen estos recursos solo pueden ofrecer su tiempo y trabajo. Como resultado, se tiene un porcentaje significativamente mayor de trabajadores asalariados con respecto a los propietarios. Competencia. Las empresas privadas compiten entre sí para proporcionar bienes y servicios. Esta competencia alienta a que se creen productos innovadores y a venderlos a precios competitivos. Sin interferencia del gobierno. El gobierno no interfiere en las actividades de la economía. Los productores de bienes y servicios tienen la libertad de tomar sus propias decisiones. El papel del gobierno es proteger los derechos legales de los actores económicos, no regular el sistema de libre mercado. Motivación de ganancias. Maximizar las ganancias es lo que guía los niveles de producción y es la motivación principal de los productores. Las compañías más efectivas son aquellas que crean la mayor cantidad de ganancias. Representantes históricos del capitalismo. Adam Smith. Es considerado por muchos como el padre del capitalismo. Publicó un libro en 1776 titulado Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, que se considera la base donde se apoya el capitalismo moderno. Smith exhortaba que las decisiones económicas estuvieran determinadas por el libre juego de las fuerzas que autorregulan el mercado. John Locke. Su obra, Dos tratados sobre el gobierno civil, 1689, estableció los principios que posteriormente sirvieron para identificar el capitalismo como sistema productivo. David Ricardo. Mostró que el libre comercio beneficiaría tanto a los industrialmente débiles como a los fuertes, en su famosa teoría de la ventaja comparativa. Gran Bretaña abrazó el liberalismo alineándose con las enseñanzas de los economistas Adam Smith y David Ricardo, alentando la competencia y el desarrollo de una economía de mercado. John Maynard Keynes. Este economista desafió la noción que las economías capitalistas podían funcionar bien por sí solas, sin la intervención del Estado para combatir el alto desempleo y deflación observada durante la Gran Depresión de la década de 1930. En su Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero de 1936, Keynes cuestionó que el capitalismo luchara por recuperarse de la desaceleración de la inversión, porque podía durar indefinidamente con alto desempleo y sin crecimiento. Keynes no buscaba cambiar la economía capitalista por otra distinta, sino postulaba que para sacar a la economía de una recesión era necesaria una intervención reiterada del gobierno, recortando impuestos y aumentando el gasto público. Ventajas del capitalismo. Fomenta la innovación. Como las personas son libres de producir lo que quieran y venderlo a cualquier precio que el mercado pueda pagar, este entorno fomenta la innovación, porque los empresarios buscan hacerse ricos. Esto incluye innovar tanto en métodos de producción más eficientes como en nuevos productos. Eficiencia. Debido al entorno fuertemente competitivo del mercado, las empresas tienen buenas razones para operar de manera eficiente. Los precios se mantienen bajos por la competencia entre las empresas. Hacen que sus productos sean lo más eficientes posibles para maximizar las ganancias. Incentivos financieros.
Los emprendedores se arriesgan a establecer negocios solo por el potencial de una gran recompensa financiera. Igualmente, las personas trabajan más cuando hay un incentivo financiero personal. Si está ausente alcanzar un beneficio, entonces no se crearán nuevas empresas. Orientado al consumidor. Los consumidores pueden elegir los productos que desean y requerir algo que aún no exista para que alguna empresa pueda suministrarlo. Como resultado, se tienen productos excelentes a los mejores precios. Esto es debido a que los compradores están dispuestos a pagar más por aquello que más ansían, y las empresas ofrecerán lo que quieren los clientes a los precios más altos que estos puedan pagar. Mecanismo para unir a las personas. Se fomenta el comercio entre diferentes naciones y personas. Este incentivo económico funciona para derribar barreras y superar diferencias sectarias. No importa de qué color son las personas ni cuál es su religión, solo importa si pueden producir algo que se quiera comprar. Desventajas del capitalismo. Creación de monopolios. El capitalismo puede dar lugar a empresas grandes y poderosas que forman monopolios para explotar los deseos y necesidades de los consumidores, al aumentar continuamente los precios y limitar la oferta. Explotación a trabajadores. Las empresas pueden explotar a los trabajadores si están en una posición de monopsonio. Esto significa que solo haya un comprador para los productos de la empresa. Ciertos trabajadores no podrán encontrar empleo en otro lugar, ya que la empresa utiliza su poder de monopsonio para pagar salarios más bajos. Ignora los perjuicios. En una economía con fines de lucro, es probable que las empresas ignoren los perjuicios que ocasionan, como la contaminación que las fábricas generan o la explotación de los recursos naturales. Esto hace que los productos sean más baratos y más accesibles a corto plazo. Sin embargo, los recursos naturales se van agotando paulatinamente. La calidad de vida se reduce en las zonas afectadas y los costos se incrementan para todos. Divisiones en la sociedad. Aunque la gente pueda trabajar duro y ser recompensada financieramente por ello, se ignora el bienestar proveniente de generaciones anteriores. No se ofrecen oportunidades justas ni iguales resultados para todos, ampliándose continuamente la brecha entre ricos y pobres. La desigualdad conduce a divisiones en la sociedad, generando resentimiento debido a la desigualdad de oportunidades. Recesiones cíclicas. Una característica es el ciclo de auge y caída, que estimula el desempleo masivo y también somete a los consumidores a recesiones dolorosas. Ya hemos terminado. Para ver si has entendido bien el tema, te propongo que dejes en los comentarios uno o varios ejemplos de países capitalistas. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete. Te deseo un feliz día. Hasta pronto. Muy bien, vamos a comentar el capitalismo después, compañeros, después del otro video. ¿Gusta que pasemos el siguiente video? Sí, pasémoslo de una vez, Otoniel. Así ya nos quedamos comentando un poco de cada uno y le entramos a las hojas de trabajo. Hola, sean bienvenidos a este tema del flujo circular de la economía. El flujo circular de la economía es un modelo que expresa el funcionamiento de la actividad económica dentro de una economía de mercado. El flujo circular es un modelo económico que pretende explicar cómo se relacionan
los agentes económicos, las familias, que son los consumidores, las empresas, son los productores, y el sector público o Estado. Entonces, este modelo nos ayuda a comprender de qué manera estos tres agentes interactúan en la economía. Para ello, vamos a tomar algunos supuestos en cuenta. El primero es que se trata de una economía cerrada, es decir, no hay exportaciones y no hay importaciones. Las familias gastan todo su ingreso, no hay mercados financieros, no hay comercio internacional. El primer agente económico de este modelo son las familias o los hogares. El papá, la mamá, los tíos, los hijos. Esta familia son los propietarios de los factores productivos, la mano de obra, las tierras, el capital. El segundo agente económico son las empresas. Son aquellos que se encargan de producir bienes y servicios para que consuman las familias. Este modelo toma en cuenta dos mercados. El primero es el mercado de bienes y servicios, que es aquel lugar donde se ofrecen y se demandan productos o servicios que son producidos por las empresas. Es decir, en este lugar hay una compraventa o un intercambio, ¿no? Las familias compran, las empresas venden. El segundo mercado es el mercado de factores de producción. En este mercado hay una demanda y una oferta de factores productivos, de tierras, de trabajos o de capital. El esquema del flujo circular de la economía toma también en cuenta dos flujos. El primero es el flujo de insumos y productos. Este flujo simboliza el momento en que las familias venden sus factores productivos a las empresas y éstas las utilizan para producir bienes y servicios. El segundo flujo es el flujo monetario o del dinero. Entonces, las familias son los propietarios de los factores productivos, la tierra, el trabajo, el capital. Estas familias ofrecen sus productos en el mercado de factores de producción. A su vez, las empresas obtienen o demandan esos factores productivos que ofrecen las familias en el mercado de factores de producción. Esto para producir bienes y servicios como ropas, tenis, electrodomésticos, alimentos o cualquier tipo de bien o servicio. Posteriormente, las empresas ofrecen sus productos en el mercado de bienes y servicios. Es decir, ahora van a vender lo que ellos producieron en este mercado. Y las familias van al mercado de bienes y servicios y compran productos que las empresas venden en este mercado. Las familias pues compran esos bienes y esos servicios. Esto es en lo que se refiere al flujo de insumos y productos. Ahora vamos con el flujo monetario o flujo del dinero. Para ello, nuevamente empezamos con las familias. Las familias tienen que comprar bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios. Para ello, las familias tienen que desembolsar y esto viene siendo un gasto. Las empresas, por su parte, como vendieron sus productos y sus servicios en este mercado, esto viene siendo un ingreso, dado que ya vendieron sus productos. Ahora, con este ingreso, las empresas reinvertirán su dinero para producir más bienes, ropa, calzado, electrodoméstico, por el cual ocuparán más factores productivos, más mano de obra, más tierras, más capital. Entonces, las empresas tendrán que pagar en el mercado de factores de producción salarios, rentas, alquileres. Este gasto que hacen las empresas para las familias viene siendo un ingreso. Con este ingreso, las familias o los hogares vuelven a consumir bienes y servicios y volverán a gastar otra vez en el mercado de bienes y servicios, y así se hace nuevamente el flujo circular. Ahora se integra un tercer agente
económico al flujo circular de la economía, que es el sector público o el Estado. El Estado tiene una función más compleja dentro de este modelo, dado que ahora va a interactuar con los dos agentes económicos y con los dos mercados. El Estado recauda impuestos. Las familias tienen que pagar impuestos por ofrecer sus factores productivos y las empresas pueden pagar múltiples impuestos dependiendo de lo que produzcan. Pero el Estado retribuye de alguna manera ese ingreso o ese dinero. A las familias, por ejemplo, le hacen pagos por transferencias. ¿Qué son los pagos por transferencias? Son gastos en seguridad social, programas sociales, de seguros de desempleo, becas a estudiantes. Y a las empresas el Estado los apoya con subsidios para que produzcan más, subsidios al campo, subsidio a diferentes sectores. El Estado tiene que jugar un papel de productor cuando las empresas o cuando el mercado no distribuye eficientemente los recursos. Entonces, el Estado es un consumidor y un productor al mismo tiempo. Por lo tanto, el Estado va a consumir productos para su funcionamiento, lo que le va a implicar pues un gasto en este mercado de bienes y servicios. Cuando el Estado es un productor, cuando el Estado produce bienes públicos, va a ocupar factores productivos. Entonces el Estado tendrá que gastar en salarios, en rentas que le ofrezcan las familias en el mercado de factores de producción. Bueno, pues este es un modelo básico para entender el flujo circular de la economía. Si lo quisiéramos hacer más complejo, podríamos meter el sector externo, el sector financiero, y eso haría más complejo todavía este modelo del flujo circular de la economía. Cualquier duda pueden dejar en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Hola, soy Alison. Gracias, Otoniel. Le agradezco mucho. Compañeros, perdón, Alexander había levantado la mano de qué ratos, pero no podíamos interrumpir ahí el vídeo. Adelante, Alexander. Yo creo que se le activó, ¿verdad? Bien, entonces, con relación al primer video, realmente la idea de pasarles, no tenga pena, Alexander, cuando pasamos el video del capitalismo, realmente a veces da intención de pasar tal vez el video de cada modo de producción, porque eso nos haría recordar cómo es que cada modo de producción o cada sistema productivo dio lugar y pasar a otro. Pero la realidad es que a veces no tenemos tiempo, ¿verdad? Entonces la idea es pasar el capitalismo, que es el sistema donde actualmente estamos todavía, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, fue a través del feudalismo donde se dio la revolución y eso generó el cambio hacia un nuevo sistema. Muchos tienen la duda todavía que cuándo se va a dar el cambio al socialismo. Otros creen que el socialismo ya está, pero no, compañeros, el socialismo es un sistema mucho más avanzado al capitalismo, no podemos entenderlo hoy por hoy, no lo podemos entender, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cómo el capitalismo se desarrolla. Aunque hay situaciones que a veces nos dejan en duda. Por ejemplo, Carlos Marx, él decía al final de sus obras, él tiene una obra muy famosa, El Capital. Son 3 tomos que en economía es obligatorio leerlos, interpretarlos y dar análisis de cada uno. Él, al final de su obra, El Capital, él dijo que el capitalismo se iba a autodestruir. Imagínense. O sea, tal parece que el capitalismo induce y conduce a la avaricia,
a la ambición, y eso hace que todo el mundo quisiera tener demasiado capital, aunque no lo necesite, ¿verdad? Puede usted analizar algunos multimillonarios que tienen dinero, que jamás van a poder utilizarlo, ¿no? Mientras que hay países que realmente tienen una necesidad demasiado alta de mejorar sus condiciones de vida. Pero bueno, esas son las partes donde a veces uno se queda pensando cómo ir a hacer esa nueva revolución que va a generar el cambio del capitalismo al socialismo, ¿no? Tenemos que esperarlo. Adelante, Leslie. Gracias, Leslie. Entonces, lo que hacemos es prácticamente hacer esos análisis. Por eso compartimos acá algunos videos que nos van a servir de apoyo definitivamente, porque cada tema que aquí hablamos, pues son temas que ustedes ya conocen, pero que hay que retomarlos para nuestro curso, ¿verdad? Igual como el flujo circular, no tenga pena, Leslie, así como el flujo circular de la economía. Ya ustedes ya con los vídeos, más el libro, más el diagrama que yo les envié, imagínense que ustedes ya tienen idea mínimo como unos 5 a 6 formas de analizar el flujo circular. Eso me gusta porque ahora ya entra el criterio de ustedes. ¿Ya? Las familias son las únicas que van a vender los factores de la producción. Son las empresas las únicas que van a generar producción para satisfacer las necesidades de las familias. O sea, es un flujo, nunca se va a detener, compañeros. Un flujo es igual que un río, no se detiene, ¿no? Y regresa al mismo punto. De esa cuenta, todo el mundo, pero ya a la inversa, van a recibir una remuneración o un pago a cada factor. Y las empresas van a recibir una remuneración o un pago en función a los bienes y servicios que vendieron a las familias, y así sucesivamente, ¿verdad? Por favor, lo estudian porque es conveniente dominarlo. Por último, pues yo quiero decirles, el día de hoy vamos a trabajar 2 hojas de trabajo. Van casi de la mano las dos, y yo más o menos les voy a explicar ahorita de la número 2, que es la que hemos dejado muy tiempo atrás, pero por razones que realmente necesitamos conocer estos otros términos, pues habíamos dejado este tiempo hacia atrás, ¿verdad? Entonces, por favor, quiero que se ubiquen en la hoja de trabajo número 2. De hecho, la van a encontrar en Classroom. Ya el licenciado Toniel ya la compartió ahí, entonces, por favor, ustedes incluso se les compartieron 7 hojas de trabajo, de la 2 a la 8. Por favor, bájenlas y las guardan en su archivo. En este momento vamos a analizar solamente la hoja de trabajo número 2. Por favor, quiero que se ubiquen ahí y yo les voy a explicar cómo la vamos a trabajar. Muy bien. Si se dan cuenta, la primera parte es solo teoría. De esto no quiero comentar nada porque esto lo van a hacer ustedes de forma ordenada. Por favor, nuevamente les comento, esto se hace solamente a mano, no se hace en la computadora. Porque a mano se oye algo retrógrado, yo lo sé, pero como lo que necesitamos es aprender, necesitamos que ustedes no solo lo lean en el libro, que es la base, el libro, ¿verdad? Capítulo 1, sino que a la vez hagan su respuesta lo mejor, con mayor contenido a cada uno de los puntos. Son 12 que se le presentan en la parte teórica y a mano ustedes lo van a responder. ¿Por qué a mano? Porque así se les va a quedar más, compañeros. Muchas de estas preguntas tienen total relación con las preguntas que les van a venir en el examen primer parcial. Entonces nos pasamos a la práctica, o sea, la parte número 2 o la segunda de esta hoja de trabajo. La parte práctica habla del problema 1.
Esto es bastante sencillo. Vean, dice analice las presentes tablas y establezcan cuáles son las diferencias y similitudes entre ambas. Se van a dar cuenta que la tabla A está ordenada de mayor a menor. Me refiero al precio. La cantidad que le acompaña, pues esa no podemos cambiarla, ¿verdad? Pero el precio es el que nosotros vamos a verificar si lo queremos de mayor a menor o de menor a mayor, ¿sí? En este caso, como lo único que estamos haciendo es una comparación, lo que hacemos es ver que la primera tabla A está ordenada de mayor a menor, o sea, mayor precio y va reduciendo, va bajando hasta que el precio llega a 0. Las cantidades son acordes a cada precio según la tabla que se presenta. ¿Qué pasa con la tabla B? Quiero que la observen. Es totalmente diferente a la tabla A, ¿verdad? Pues así parece, pero no, compañeros, es la misma. Lo único es que está desordenada. Entonces, por favor, el trabajo que ustedes van a hacer, bueno, incluso, si ustedes quisieran, ni necesario es que la ordenen, pero que puedan establecer cuál es la diferencia. Entonces, yo les recomiendo que la tabla B mejor la ordenan, porque eso les va a servir como un lineamiento para las siguientes prácticas. Entonces, lo que vamos a hacer es que si la tabla A estaba del precio de mayor a menor, pues vamos a colocar la tabla B también de mayor a menor. Eso quiere decir que ubicamos el precio de 75 y lo ubicamos hasta arriba de la tabla. Si se dan cuenta, en la tabla B el 75 tiene una cantidad de 0, igual que en la tabla A. Entonces lo que tenemos que hacer es ordenar. Eso quiere decir que el precio primero va a ser 75, el segundo va a ser 60, lo ubicamos donde está y lo vamos ordenando, por favor, sin perder la cantidad que le corresponde. Ahí prácticamente vamos a decir cuál fue la diferencia, que uno estaba desordenado. Las similitudes entre ambas, bueno, que son los mismos valores, ¿verdad? No hay ningún problema ni diferencia entre una y otra. Problema 2. Con la siguiente tabla se le solicita, dice. Aquí nos dan una tabla. Si se dan cuenta, está tremendamente desordenada. Ya la vieron, ¿verdad? Hay un precio de 25 arriba, hasta abajo hay un precio de 15. Bueno, trabajar este cuadrante cartesiano está un poco difícil, compañeros. Por lo tanto, lo que nos están pidiendo es primero ordenar la tabla. ¿Cómo les recomendaría yo? Bueno, no sé, a mí me gusta ordenar de menor a mayor. O sea, yo trataría de colocar el 5 como precio hasta arriba y su cantidad es 80. Seguiría después el 10 con 60, luego el 15 con 40, el 20 con 20 y el 25 con 0, ¿sí? Esa sería la forma como yo lo ordenaría, de menor a mayor. Pero si usted me dice, Anólica, a mí me gusta mejor de mayor a menor, correcto, lo puede hacer. La cosa es que tenga y siempre mantenga un orden, ¿sí? Y no se vaya a perder con las cantidades. Siempre cada precio tiene su propia cantidad. ¿Qué va a hacer ya que lo ha ordenado? Simplemente agarra una subhoja de cuadrícula. De preferencia si la trabaja de forma horizontal, la hoja de cuadrícula. ¿Por qué? Porque al momento de que usted haga su cuadrante cartesiano, el eje horizontal siempre va a ser la X, ya lo sabe usted, ¿verdad? Se recuerda de la mate 3, ¿verdad? Y el eje de las Y va a ser la vertical, o sea, la ordenada en el origen. Esa siempre va a ser la Y. Entonces, por favor, como norma, el precio siempre va a ir en el eje de las Y. Y la cantidad toda la vida va a ir en el eje de las X. Entonces, ya usted traza
su cuadrante cartesiano y por favor el ploteo que sea bien ordenado. ¿Cómo? Pensemos que usted ve su cantidad, o sea, el valor mayor que tiene en el precio y se da cuenta que es 25. Entonces puede darse el lujo de colocar, por ejemplo, tal vez de 5 en 5. Alguien me dirá, mire, en la tabla yo creo que me da chance a trabajar de 2 en 2. Claro que sí. Como está trabajando la hoja completa, la hoja cuadrícula tamaño carta, usted empezaría desde el vértice. El vértice tiene un valor de 0, ¿verdad? Desde ese vértice y según los cuadros que disponga, usted va a empezar hacia arriba. El precio va hacia arriba, ¿verdad? Porque estamos en Y. Usted empezaría 2, 4, 6, 8, 10, etcétera, hasta que llega a 26. ¿Por qué a 26? Sí, porque el precio máximo es 25. Entonces quedaría dentro de ese ploteo. Luego nos tocaría plotear la parte de las X, o sea, me refiero a la cantidad. La X toda la vida va a manejar ahí la cantidad. Entonces se va a dar cuenta que ahí la cantidad mayor es 100. Pero como está la hoja de forma horizontal, pues tiene más espacio. Ahora viene su criterio. Usted puede decir, voy a trabajar de 2 en 2. No, puede ser que no le alcance. Usted puede utilizar un lápiz y empezar a hacer el primer recuento. No, no me alcanzó. Bueno, entonces de 5 en 5, ¿sí? 5, 10, 15, según los cuadros que le presenta esa cuadrícula, ¿verdad? Partiendo de 0, o sea, del vértice del cuadrante. Puede ser que de 5 en 5 sí le cubre llegar hasta 100. ¿Qué pasaría si no le llega? Bueno, entonces nos tocaría de 10 en 10, ¿verdad? 10, 20, 30, 40, etcétera. ¿Por qué? Lo que pasa es que al determinar cada precio en Y y la cantidad en X, usted de forma imaginaria, con puntos hacia arriba en la cantidad y el precio, puntos hacia la derecha, usted va a encontrar un punto. Ese punto lo marca ahí en el cuadrante cartesiano. Con cualquier color, con negro, con azul, con rojo, como usted quiera, ¿verdad? Pero ya encontró un punto. En este caso, cuando dice 25 es igual a 0. Usted sabe que el precio máximo que vamos a plotear pues va a ser 26, pero nosotros aquí la tabla nos dice 25, pero nos está diciendo cantidad 0. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que a un precio de 25, este producto, que saber cuál será, nadie lo va a comprar. ¿Por qué? Porque está muy caro. Por eso la cantidad que usted ve ahí es 0. ¿Sí? Igual, cuando dice que el precio es 0, la cantidad es 100. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarnos en el vértice y nos vamos hacia la cantidad en el ploteo final que dice 100 y ahí vamos a colocar en ese 100 un punto, porque es el punto que nos habla la tabla. Y vamos a ordenar estos puntos que nos van a salir y los vamos a unir. No importa qué color rojo, azul, etcétera. Y bueno, aprovecho aquí para recordarles que cada hoja de trabajo que ustedes están haciendo debe llevar el nombre, o sea, el número del salón, que es el nuestro es el 205, y de llevar también el nombre de los profesores que le están atendiendo, por favor, en esta clase. Esto para que tengamos ya una orientación más definida sobre cómo es que vamos a trabajar y cómo nos vamos a ordenar al momento en que vamos a colocar en sí el orden en el classroom, ¿verdad? O sea, nombre, número de carnet, que no se les olvide, el salón y el nombre de los docentes, ¿verdad?
perdón, alguien había pedido la palabra. Vamos a ver, ¿quién es? Edín. Adelante, Edín. Buenas tardes, Lick. Disculpe que la haya interrumpido. No tengo pena. Solo tengo una duda con el problema 2. Hay que unir los puntos. Disculpe, Lick. Esa es mi duda. Tal vez es algo tonta mi duda, pero prefiero preguntarle. Bien, Porque hay que es algo unirlos. que no... De hecho, en ese ejercicio solo dice graficar. La gráfica en sí la va a encontrar, o la vamos a encontrar todos cuando vamos a unir los puntos. ¿Ya? Muchas gracias, Lick. Correcto, así es. Le agradezco bastante. No tenga pena. Bien, entonces pasamos al problema 3, compañeros. Miren qué rápido, incluso ahorita si todos tuviéramos una hoja de cuadrícula, ya lo vamos terminando. La hoja número 2, problema 3 dice: a continuación se le presentan 2 tablas, con las cuales se le solicita realizar lo siguiente. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Sería una pregunta. ¿No está presentando, verdad, licenciado? No. Ok, gracias, Sí, licenciado. sí, ustedes tienen las hojas a la vista ahí en el archivo, ¿verdad? Sí, es correcto. Correcto. Ahí enfóquense y ahí voy a estar llevándolos de la mano para que puedan tener una idea. Incluso pueden hacer anotaciones o algo para que más tarde no se vayan a equivocar, ¿verdad? ¿Y aquí qué hago? ¿Verdad? ¿Y ahora qué hago? ¿Verdad? No, es bastante sencillo. Entonces, en el problema 3, estamos en la hoja 2, ¿verdad? Ahora, al final, hay un problema 3. Dice, se le presentan 2 tablas, con las cuales se le solicita realizar lo siguiente. Número 1, o sea, la literal A, ustedes ya lo hicieron, ordenar las tablas. Ahora ya saben cómo se ordena una tabla, ¿verdad? Ya sea el precio de menor a mayor o de mayor a menor, como usted quiera, pero con las cantidades que le corresponda a cada uno. Luego se pasa a la tabla B. Entonces en esa tabla B va a ser exactamente lo mismo. Va a ordenarlo de menor a mayor o de mayor a menor, como usted quiera. Lo que sí es que tiene que hacerlo igual en las dos para que no se vaya a confundir, ¿verdad? Entonces ya ordenó las tablas, ya está la literal A. Ahora pasamos a la literal B. ¿Qué le pide? Analizar y señalar las coincidencias y diferencias de las mismas. Entonces se va a dar cuenta que al momento de ordenarlas, por ejemplo, la cantidad menor en la tabla A, el precio cuando es 0 dice que es 200. O sea, si el precio fuera 0, o sea, regalado, ¿verdad? Lo que hay disponible son 200. La gente se lo llevaría, ¿verdad? Mientras que en la tabla B, cuando el precio es 0, la cantidad es 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En un mismo cuadrante cartesiano, vamos a trabajar la tabla A primero, ya que está ordenada, ¿verdad? Y cada uno de los puntos que nos salió, lo vamos a trazar, vamos a unir los puntos y nos va a salir una curva, o sea, una gráfica. Yo les recomiendo que utilicen un color. Cuando van a trabajar la tabla B, utilicen otro color. ¿Cuál es la idea? Porque como nos está pidiendo que deben analizar y señalar las coincidencias y diferencias de las dos tablas, pues ahí ustedes van a decir qué fue lo que encontraron en una y qué fue lo que encontraron en otra, ¿verdad? Entonces, esa sería la parte interesante que vamos a encontrar en este problema 3, porque la literal C dice graficar ambas en un mismo plano, o sea, en un mismo cuadrante cartesiano. Vamos a ver quién tiene duda. No quieren entrar, dice don Roberto, está ahí queriendo entrar. Adelante. Bien. Sí, Herbert, adelante. Muy buena tarde, Lick. Perdón la consulta.
estaba verificando en los correitos que nos reenviaron de Classroom que las hojas tienen fechas de entregas de julio. No sé ¿Sí? si estoy mal o correcto. Bien, o sea, usted va a trabajar hoy esa hoja 2 y la entrega hoy en julio todavía. Es que menciona el Classroom, si puede ver el correo, menciona fecha de entrega 11 de julio y la otra 5 de julio. Claro, eso, licenciado. Lo que pasa es que en Classroom les indiqué que en Classroom no van a hacer entrega de sus laboratorios, de sus hojas de trabajo, lo van a hacer por medio del link en un formulario. El objetivo de haber puesto esa fecha es que se den cuenta de que es una fecha atrás. Entonces, si ustedes ingresan una tarea al Classroom, va a aparecer como entrega tardía. E incluso en las instrucciones les indiqué que si ustedes lo suben al Classroom y no lo suben en el formulario, no se va a tomar en cuenta, porque en el formulario es donde está parametrizado en qué tiempo lo tienen que entregar. Ahora sí, Herbert. Sí, Perdón, sí, ya me quedó claro que eran dos cosas distintas. Correcto. Perdón, yo me perdí con lo del formulario. Perdón, ¿se lo pueden explicar? Sí, es que cuando ustedes ingresan a la tarea en el Classroom, ahí están las instrucciones completas y adicional está un link. Entonces, cuando usted va a entregar su tarea, abre el link y le va a desplegar un formulario donde usted va a cargar allí su archivo, porque si usted sube su archivo en Classroom no se va a tomar en cuenta por la calificación. Ah, ya entendí. Pero siempre, digamos, es una foto la que tenemos que tomarle a la tarea que hicimos a mano y subirla a ese formulario. No, tienen que subirla en formato PDF, ahí dicen las instrucciones también. Pueden usar algún tipo de programa para trasladarlo en PDF, por ejemplo, CamScam, si pueden descargarlo para pasarlo a PDF, porque así no se satura el sistema. Ah, ok, pero sería la foto que le tomamos a la tarea, ponerla en PDF y subirla en el... Así es. Enterado, gracias. Correcto, Manolo, ahí está. Lick, eso quiere decir que es mejor cargarlo solo en el link entonces, ¿verdad? No es necesario en el Classroom. Así es, solo en el link. Ok, gracias. Muy bien, correcto. Entonces ya estamos, ¿verdad? No se olviden solo en el link, porque si no van a decir yo lo subí. Sí, pero en la carrera lo subió solamente en Classroom. No, básense en el link que el licenciado les está colocando y no hay problema con las fechas, ¿verdad? Por ejemplo, para la hoja número 2 tienen plazo hoy hasta la medianoche, 1 minuto antes de la medianoche, ¿verdad? Hoy, la hoja número 2, porque está muy fácil y ya la resolvimos aquí en la clase, ¿verdad? Pero también van a trabajar la hoja número 3. Ahorita la voy a explicar. Entonces, esa la entregan el día de mañana. Y resulta que el día de mañana también tenemos otra hoja de trabajo, porque recuerdo que mañana tenemos clase, ¿verdad? Entonces, pero hoy vamos a resolver esa hoja 2 y la enviamos a la medianoche. Sin embargo, van a empezar a trabajar ya la hoja número 3, que tiene mucha similitud. Yo la voy a explicar en este momento, antes que se nos termine el periodo, y se van a dar cuenta que es bastante fácil. No sé, Herbert, ¿tiene otra participación? ¿Ya no? Muy bien. No, se había quedado la moneta levantada, muy amable, gracias. Ah, no tenga pena, Herbert, ahí estamos, correcto. Bien, entonces pasemos por favor a la hoja número 3. Si se dan cuenta, esta hoja, pues la parte teórica está bastante fácil. La idea es la fijación del conocimiento. Dice, ustedes ya saben en qué consiste el flujo circular de la economía. Aquí presentan el diagrama, etcétera. Eso ya es cosa, ya es pan comido, ¿verdad? Pasemos entonces a la parte práctica, ¿de acuerdo? Resulta que en la parte práctica empezamos a ver también el cuadrante cartesiano, pero ahora en función a la frontera de posibilidades de la producción. ¿A qué se refiere eso de frontera de posibilidades de la producción? Bueno, resulta que cualquier empresa va a tener límites productivos. O sea, va a tener una frontera, un límite hasta dónde puede producir y cuánto es lo menos que puede. Y bueno, de eso se trata. Pero
hay una frontera. Más allá de ese capital o más allá de esos factores productivos, esta persona, cualquiera que sea, ya no puede producir. ¿Dónde vamos a encontrar esos límites? Bueno, en los datos que nos dan. Ustedes van a encontrar acá una tabla. Aquí hay una ventaja. Aquí ya no hay X ni Y, o sea, ya no hay precio ni hay cantidad, no. Aquí se van a hablar solamente de dos productos. En este ejemplo nos están hablando de vestidos y alimentos. Tenemos la libertad, compañeros, que aquí usted va a elegir si en el eje de las Y coloca los vestidos o en el eje de las X los alimentos. Por la experiencia yo les diría, sobre el eje de las X coloque los vestidos y sobre el eje de las Y los alimentos. ¿Por qué? Puede observar y ver acá que los vestidos tienen un mayor número, 3,000. Mientras que lo más alto que tiene de valor en los alimentos es 100. Bueno, yo para facilitarme la vida, yo pondría los alimentos en Y y los vestidos los pondría en X. Pero no se preocupen. Puede poner los vestidos en Y y los alimentos en X. Imagínense, puede ser cualquiera. ¿Por qué? Porque lo que le va a pedir es el ploteo, que usted tenga la capacidad de plotear, colocarlo en forma ordenada. Quiere decir que ya sea en Y o en X, para plotear los 3,000, que es la cantidad mayor, pues al menos yo lo haría tal vez de, no sé, tal vez de 100 en 100 o de 500 en 500, ¿no? 500, 1,000, 1,500, 2,000 y así hasta que llego a... Pero si quiero aprovechar bien mi hoja de cuadrícula, yo creo que perfectamente podría trabajar de 200 en 200, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ya sea en X o en Y. Los alimentos igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos piden acá en esta parte? Dice, con los datos de la tabla anterior deberá, número 1, realizar la gráfica de posibilidades de producción y identificándola con figuras. Bueno, aquí lo que hacemos o lo que hicieron algunos es que, pusieron vestidos y pusieron unos recortes, si fueron alimentos, sacaron recortes para que la gráfica quedara más bonita. No, yo no mucho soy de eso, compañeros. Aquí yo soy muy práctico, aquí con que me sepa determinar cada punto de los que dicen acá, por ejemplo, usted va a colocar que 3,000, ya sea en X o en Y, coincida con 0. Eso quiere decir que ese 3,000, ese valor va a quedar, ese punto marcado, va a quedar en un eje. Si los vestidos yo los coloqué en X y los alimentos los dejé en Y, quiere decir que esos 3,000 van a quedar el punto que une a los dos. 3,000 y 0 va a quedar exactamente desde el vértice hasta el final de los vestidos, porque hasta ahí llegó el 3,000, ¿sí? Tal vez yo empecé 200, 400, etcétera, y partí desde 0. Al final en X, ahí pongo el punto sobre la línea, porque el otro valor es 0. Luego me voy a el siguiente valor, que es 2,580. Voy a ubicar en la X el 2,580 y subo, ahí sí que punteado, calculando hacia arriba. Claro, me van a ayudar la cuadrícula que estoy manejando, pero ahora en los alimentos me voy a ubicar donde está el 90. ¿Sí? 90 de alimentos, ¿verdad? Entonces voy a ubicar el 90 en alimentos y voy a puntear para que se unan y me formen el siguiente punto. Entonces 2,580 y 90, ahí marco el siguiente punto. Vamos con el siguiente. El otro es 2,250 y ahí empiezo ya calculado en mi línea
de las X en este caso, hacia arriba y calculando 45 en los alimentos, que lo voy a tener en el eje de las Y. Entonces yo voy a sacar una línea punteada hasta que se una con 2250. Ahí marco otro punto, ¿sí? Por último, encuentro acá el 1250. Hago exactamente lo mismo. 1250, me voy punteando hacia arriba con cuidado porque ahora ya solo me quedan 29. ¿Sí? En alimentos tengo 29. Y esos dos valores me forman otro punto en el cuadrante cartesiano. Luego viene que cuando los vestidos no se van a producir vestidos, porque dice cero producción de vestidos, y voy a producir solamente alimentos. ¿Cuánto el todo? 100 alimentos. Eso quiere decir que si los alimentos los dejé en Y, sobre la línea de Y, ahí, porque ahí es 0, ahí coloco el último punto de mi curva de frontera de posibilidades de la producción. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Empiezo a unir todos esos puntos. Si se dan cuenta, no tenemos la primera serie de 3000 contra 0, no tenemos ahí una A, una B, no. Entonces solamente trace los puntos. ¿Qué tiene que hacer después? Unir todos los puntos, ¿sí? Los tiene que unir todos. Le va a quedar una curva le va a quedar. Compañeros, esa curva o esa línea que se tuvo que unir porque está de 0 a 0, ya se dieron cuenta. 3000 a 0 y 0 a 100. Entonces es una curva que va a topar en Y y va a topar en X. Compañeros, esa curva se llama frontera de posibilidades de la producción. ¿Qué es lo que pasa ahí? Si se da cuenta, al hacer esto, usted ya ya realizó la gráfica de posibilidades de la producción. Cuando dice identificando con figuras, es porque a alguien se le ocurrió que si eran vestidos, pues usted tiene que pegarle ahí a su hojita un vestidito. Si son alimentos, pues le coloca un alimento. Bueno, conmigo no hay problema, ¿vieron? No, para eso no soy exigente yo. Me interesa que sí lo hayan comprendido. Punto número 2. Establecer en la misma, o sea, en la misma curva, en donde se encuentran los puntos en los cuales la producción es eficiente. Correcto. Compañeros, todos los puntos que se señalaron acá, todos fueron eficientes. ¿Por qué? Porque todos los puntos quedaron sobre la curva de posibilidades de la producción. ¿Sí? Repito. ¿Cuáles van a ser o cuál va a ser la producción eficiente? Todos aquellos puntos que quedan en la línea o la curva de posibilidades de la producción. Entonces, ¿cuáles van a ser ineficientes? ¿Qué tipo de producción va a ser ineficiente? Si hubiese algún punto que queda por debajo de esa frontera de posibilidades de la producción. Algún punto que le puedan dar y que en algún momento, porque le pueden dar otra información más adelante donde dice se analizó que sí, que no y ahora se generaron otro tipo de producción, pero puede ser que quedaron debajo de esa frontera. Compañeros, cualquier punto abajo de esa frontera o esa curva de frontera de posibilidades de la producción, esas son producciones que son ineficientes, ¿correcto? Debajo de la frontera es ineficiente. Ahora, ¿cuáles son inalcanzables? Van a ser todos aquellos puntos o todas aquellas posibilidades o todas aquellas alternativas que puedan aparecer, pero arriba, o sea, superior a la frontera de posibilidades de la producción.
Quiere decir que es cuando uno está soñando, ¿verdad? Mi salario, dice uno, las ganancias de mi empresa, pero con esas y empieza uno a soñar y cree que con eso se le va a multiplicar el dinero. No, hay un límite, hay una frontera. No se puede gastar más allá de lo que realmente se tiene. Pero si apareciera alguna alternativa que la dan o se la piden, pero sale arriba de esa curva de frontera de posibilidades, compañeros, eso es inalcanzable. Así se le pone, inalcanzable, ineficiente o simplemente ociosidad. Si quedó debajo de la frontera, se le pone que es ineficiente o es ociosidad. ¿Por qué? Porque hubieron algunos factores productivos que se pudieron haber utilizado para producir más y llegar al punto máximo, o sea, sobre la línea para que fuera altamente eficiente, pero no, quedaron abajo. Quiere decir que hubieron recursos que se desperdiciaron, no se utilizaron al máximo. Por lo tanto, esa economía es ineficiente. Pero si alguien se atreve a soñar más allá de su capacidad, perdón, también llega a un punto donde es inalcanzable, ¿verdad? No existe, solamente en la mente, como decimos en Guatemala, se vale soñar, ¿verdad? Pero simplemente fue inalcanzable. Luego tenemos otro ejercicio, es exactamente igual, solo que aquí ya se lo pone con un orden, mire, alternativas, dice. En otros ejercicios van a aparecer como opciones, bueno, cualquier cosa. Dice, suponga usted que en un país produce eficientemente. Cuando encuentre esa palabra, compañeros, les voy a dar un truco. Cuando diga eficientemente, quiere decir que la curva va a ser, ahí sí que valga la redundancia, con curva. O sea, va a tener alguna panza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a haber un valor que empieza con 0 en Y y va a haber otro valor que termina en 0 en X. Por lo tanto, la unión de todas estas cantidades va a generar una secuencia de puntos que al unirla, porque todos esos puntos tenemos que unirlo, si no, no encontramos la curva o la frontera de posibilidades de la producción. Hasta que los unimos, entonces nos aparece la famosa frontera de posibilidades de la producción. Entonces aquí dice, suponga usted que un país produce eficientemente, ya me dieron una clave. Y sigue, y utiliza sus recursos para producir 2 productos. Bueno, ya aquí nos dice que es maíz y frijol, entonces ya ahora nosotros nos vamos directos, ya pensando en lo que hemos aprendido, que vamos a hacer nuestro cuadrante cartesiano, y somos nosotros los que vamos a elegir. Si maíz lo colocamos en Y frijol en X, no hay ningún problema. Nuestra hojita de cuadrícula mediana o cuadrícula grande, utilizando al máximo la mejor optimización de nuestra hoja, ¿verdad? Siempre y cuando nos queda el espacio siempre donde vamos a poner maíz y luego frijol y hacer entonces nuestras mediciones, o sea, nuestro ploteo. Si maíz lo dejamos en Y, pues vamos a plotear. Ahí nos dice que es 0. Y 0, pues es el vértice, eso ya lo sabemos. Del vértice, si maíz, por ejemplo, lo voy a poner en Y, mi vértice es 0. Y empiezo a plotear hacia arriba, ¿verdad? Puedo darme el lujo, imagínense el lujo, de poderlo hacer de 5 en 5. Y voy 5, 10, 15, 20, etcétera, hasta llegar al máximo de lo que me diga la tabla, que es 50. Llegué a 50, ahí dejo Y. Eso sí, le pongo ahí maíz y pongo Y, porque ese es el valor de esa línea en el cuadrante cartesiano, porque es la vertical. Luego me voy en el vértice y parto con mi regla marcando en la horizontal, o sea, X. Le pongo X de una vez y voy a plotear de una vez. ¿Qué voy a plotear ahí? Los valores que tengo para el frijol.
y le pongo ahí frijol. Y empiezo a plotear igual desde 0. Me doy cuenta que también mi valor máximo que me dan ahí es 50. Entonces puedo darme el mismo lujo, ¿verdad? ¿Por qué digo lujo? Porque mientras más amplia sea mi curva o mi cuadrante cartesiano, compañeros, mejor puedo hacer mi análisis económico. ¿Ya? Si lo hago en pequeño, compañeros, van a ver un momento cuando lleguemos a calcular ofertas y demandas, se hace un cruzadero ahí de curvas y al final no sabemos qué fue lo que hicimos. Entonces, ahorita que estamos empezando, mejor se los explico así fácil, ¿verdad? Entonces ya tracé mi frijol de 0 a 50 y lo hice tal vez de 2 en 2 o de 5 en 5, por ejemplo, y me quedó bien utilizada al máximo mi hoja. Y empiezo a sacar ahora los valores. Me voy utilizando cada alternativa, solo que ahora cada una de las que marco le tengo que poner la literal de la alternativa. En algunos ejercicios, compañeros, me adelanto, la alternativa se las van a dar en números. Entonces no importa, puede ser en números o puede ser en letras, no importa. Lo importante es que usted no se pierda cuáles son los valores de A, por ejemplo. Y dice que cuando el maíz es 0, frijol va a ser 50. Si el maíz lo puse yo en Y, entonces me voy a ir partiendo del vértice, o sea, 0, y me voy al total, al final del frijol, porque ahí me quedó el 50 y ahí marco un punto. Ojo, a la par de ese punto le tengo que poner una A mayúscula. ¿Por qué? Porque ese es el valor que me está dando aquí el ejercicio, es la alternativa A. Esa fue la que yo puse ahí con ese punto. 2, me voy a la alternativa B. Entonces me voy en Y primero y busco el valor de 10. Luego busco el valor en X, busco el valor, o sea, donde tengo el frijol, busco 45. 45 lo voy subiendo con línea punteada y el 10 hacia la derecha, y donde se unen, ahí encuentro otro punto. Y lo marco, no importa el color que usted quiera. Pero a la par, por favor, le pone B, o sea, el orden de la alternativa. Y así sucesivamente. Se va con C, con D, con E y con F. Se va a dar cuenta que cuando llegue a la alternativa F, va a quedar al máximo productivo de maíz, que lo tenemos en Y. Figurativamente, ¿verdad? Sin embargo, frijol dice 0. ¿Qué quiere decir eso? Que cierta persona dijo, yo voy a sembrar las 50 cuerdas que tengo solo para maíz y frijol no voy a sembrar nada. Eso es lo que me dice la alternativa F. Alguien dijo, no, el frijol tengo guardado, tengo suficiente frijol, no necesito sembrar frijol. Por lo tanto, maíz, voy a sembrar las 50 cuerdas de maíz porque el maíz se va a subir de precio, viene la crisis alimentaria en poco tiempo, yo quiero, el maíz se conserva mejor. Bueno, criterios. Entonces él, según su alternativa o su criterio productivo, él siembra, entonces va a utilizar 50 para maíz, pero en el frijol coloca 0. Quiere decir que en la horizontal él va a llegar al máximo. En el vertical también va a llegar al máximo. Entonces le va a quedar 50 en maíz y 50 en frijol. Pero la alternativa última va a decir F. Si se da cuenta, en cada uno de los puntos que usted trazó, va a decir A, B, C, D, E, F. Todos esos puntos, compañeros, por favor, los van a unir. El color que usted quiera, usted lo va a comprender. ¿Qué quiere decir eso? Ahí lo que hicieron, ya elaboraron la gráfica. ¿Sí? La gráfica de frontera de posibilidades de la producción ya la hicieron, ya la elaboraron. ¿Qué tienen que hacer?
pues simplemente ponerle nombre porque ese va a ser la respuesta de su prueba o de su examen, ¿no? Ahí donde salió esa curva, usted les pone una flechita y le pone frontera de posibilidades de la producción. Luego hay una literal ahí que dice literal B, analicen la misma. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, ¿cuál es el análisis? Sencillamente que todas las alternativas fueron altamente eficientes. Así, fueron eficientes, porque cada alternativa quedó en la línea de las posibilidades, en la frontera de las posibilidades de la producción. Todas las alternativas quedaron en esa línea, por lo tanto, es una economía eficiente. No sé, no quiero hablar más porque los puedo confundir, pero sí me gustaría que si hay alguna duda, por favor, compañeros, me lo comentan, lo platicamos acá. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Brandy. Fíjese que tenía una duda con respecto a la hoja de trabajo número 2. ¿El orden de la X y Y es de igual manera que en la hoja de trabajo 3 o sigue un orden? Es que entré tarde. ¿El orden de qué? ¿De la curva o el orden de las tablas? De ambas, Dick, es que sí entré tarde y no pude escuchar esa parte. Bueno, lo que pasa, Brandy, es que cuando hablamos de la tabla, la voy a divisar mejor para tener una certeza. Lo que pasa es que en la tabla 2 se está hablando de precio y cantidad. Aquí estamos hablando casi que ya de oferta y demanda. El precio obligadamente tiene que estar, les decía, sobre el eje de las Y, o sea, la vertical. Mientras que la cantidad va a estar toda la vida y obligadamente sobre el eje de las X, o sea, la horizontal. Entonces sí hay diferencia, Brandy. ¿Por qué? Porque resulta que cuando trabajamos la hoja 3, cuando ya es propiamente la frontera de posibilidades de la producción, si se da cuenta, aquí solamente estábamos hablando de 2 productos. Y de hecho este análisis económico es un poco deficiente, para mí es ineficiente, porque solo puede analizar 2 productos. Yo quisiera analizar hasta 5 o 10 productos donde alguien, por ejemplo, si fuera el agricultor, porque estamos hablando al final, ¿verdad?, de maíz y frijol, donde un agricultor puede decir, bueno, quiero sembrar verduras, quiero sembrar frijol, puedo sembrar maíz, pero también puedo sembrar, bueno, 10 productos diferentes. Yo quisiera inventarme de veras un sistema que mejorara de la frontera de posibilidades de la producción. ¿Por qué? Porque resulta que solo 2 productos puede analizar, los que están en Y y lo que está en X. Pero igual, eso es lo que está en nuestro programa, eso es lo que tenemos que enseñar y sí es comprensible, o sea, para poder comprender y entender qué es la frontera de posibilidades de la producción es muy bueno, porque ahí podemos entender cuando una economía es eficiente, cuando es ineficiente, porque queda debajo de la frontera, y cuando es inalcanzable, cuando es arriba o más allá de las capacidades productivas, queda arriba de la frontera, eso es inalcanzable, ¿verdad? No sé si estamos ahí, Brandy, o lo confundí. No, ahí me quedó claro, licenciado, muchas gracias. Sí, excelente, Brandy, que me alegro. No sé, compañeros, que si tuvieran alguna otra duda. Licenciado, yo sí tengo una duda en la 3. Ajá, ahí correcto. están los vestidos y los alimentos. Digamos, en el lado de alimentos no se podría dar el orden, o sea, poner, o sea, de menor a mayor, o así como está lo tiene que hacer uno. Así como está, porque así presenta en la tabla. Si usted lo ordena, prácticamente ya le cambió todo el contenido, o sea, el contenido de criterio que alguien quiso ponerle. Ya, permítame, voy a verlo y se lo explico un poco mejor. Estamos en el 3. Por ejemplo, cuando usted dice los vestidos y alimentos, voy a ordenarlo, dice usted, ¿verdad?
Y usted quiere trabajarlo de menor a mayor. Sí, licenciado. No se puede. Esa era mi idea. Sí, no se puede. Porque si se da cuenta, alimentos sí está de menor a mayor, pero ni aún así está ordenado, se da cuenta. Porque los alimentos empiezan con 0, sigue con 90, 45, 29, nada que ver, y de ahí se pasa a 100. No, ahí no cambien nada, ahí no tienen que ordenar nada, compañeros. ¿De acuerdo? Lick, buenas noches, perdone que interrumpa la intervención de mi compañero, pero según yo tengo entendido, sí debemos de hacer ese ordenamiento para poder graficar, porque si no nos quedarían los puntos como que muy desordenados y no podríamos determinar un análisis. Siempre se toma como punto de partida uno de los dos, ya sea X o Y, para poderlos ordenar, o eso es lo que yo recuerdo. Ajá, hágalo a ver cómo le va a salir. Eso es lo que yo quiero, pero no se puede ni se debe cambiar ninguna de las dos tablas, ni la de vestidos ni la de alimentos. ¿Por qué? Porque cada dato va a coincidir de alguna forma ya determinada. O sea, sí podemos ordenar de mayor a menor, pero cuando hablamos de mercado, o sea, oferta y demanda. Pero en frontera de posibilidades de la producción, no. Si no se van a... Licenciado, disculpe. Les va a salir todo diferente, ¿verdad? Sí, Edín, adelante, Edín. Ay, Lick, perdón, disculpe, te preguntó No tenga pena. Lick, disculpe, con dos dudas. Es que perdí momentáneamente mi internet. Solo tenía dos dudas. Así como en la gráfica 2 del ejercicio 3, dijo que cuando dice elaboren la gráfica, solo dijo que le colocáramos frontera de la posibilidad de la producción señalándolo, ¿verdad? Ajá, el inciso A de la gráfica 2. Así es, ¿verdad, Lick? Sí, porque como respuesta. Y luego les pues va a salir una tocaría el línea análisis. curva. Les va a salir una línea curva. Ajá, está. Entonces y otra... ahí le pone usted pegado, ¿verdad? Curva de sí, así, frontera de posibilidades de la producción. Sí, Esa es y la su otra duda, disculpe, Lick, fíjese que yo le soy sincero, el inciso 2 de esa misma tabla donde están los vestidos y los alimentos, yo no muy le entendí, le soy sincero. Entonces no sé si sería tan amable de explicármelo, por favor. Es la hoja, es la hoja 3, ¿verdad? La hoja 3. Pero es que ese sí me perdí. De, bueno, vestidos y alimentos, ¿verdad? Sí, correcto. Correcto. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Yo creo que ya no tengo que explicar nada más del ploteo, ¿verdad? Ustedes eligieron si en Y van a poner vestidos y alimentos en X o viceversa, no importa. Hicieron su ploteo. Como no se puede ordenar, como dice la tabla número, o sea, la hoja de trabajo número 2, aquí no hay que ordenar nada. Aquí la información ya está. Eso quiere decir que cuando la persona que tenía la capacidad de producir, él tuvo la oportunidad de decir, bueno, yo me intereso más en producir 3,000 vestidos y voy a producir 0 alimentos. No me interesa producir alimentos. Ese es el primer punto que yo debo de marcar en mi cuadrante cartesiano. ¿Sí? Como yo soy mero estiloso, ¿no? Voy a marcar vestidos y voy a poner 3,000. Ahí, porque como los alimentos son ceros, es 0, entonces cuando me marque 3,000 en vestidos, ahí le voy a marcar un punto rojo, por ejemplo. Pero luego me doy cuenta que hay otra alternativa, que es 2,580. Pero ahora alguien dijo, ¿saben qué? Produzcamos un poco de alimento, porque siempre es bueno, siempre se vende. Acuérdense que estamos produciendo dos cosas en este caso, vestidos y alimentos. Esas dos cantidades en el cuadrante cartesiano ya nos marcan un punto. ¿Sí? Marcamos ese punto en el cuadrante cartesiano. Pero tenemos otro. Dice 2,250 y ya de alimentos ya solo habíamos producido 90, ahora producimos 45.
No importa, marquemos el 45. Yo creo que por ahí era donde el compañero decía, lo vamos a ordenar. Podríamos hacerlo, pero yo creo que para ir guardando el orden del ejercicio, pues yo creo que no valdría la pena, porque ya nos saldría diferente. Lo que sí nos está diciendo es que todos los puntos se van a unir y van a formar la frontera de posibilidades de la producción según cómo lo dieron acá. Por eso le decía al compañero, haga el orden, o sea, hagamos el orden, a ver cómo nos sale. Eso quiere decir que la siguiente información, la segunda, pasaría a ser la penúltima y así sucesivamente y lo ordenamos. Claro, nos va a quedar una curva mucho más bonita, pero aquí lo que vamos a evaluar es cómo ustedes pudieron unir las dos producciones. ¿Cómo quedó la frontera? No importa, que coincida con los valores que dice la hoja, eso es suficiente, compañeros. Sí, adelante. Lick, disculpe, yo no entiendo cómo haríamos el plano cartesiano, ¿cuál sería X o Y? Juan Carlos, X toda la vida va a ser la horizontal en el cuadrante cartesiano, ¿eh? Ajá, pero digamos tomando los dos valores, digamos, o para darle un valor, digamos, X sigue y Y, digamos, para empezar a hacer como que los puntos. Bueno, el ploteo, dice usted, para darle los puntos. Ajá. Ya, bueno, primero dejemos claro, la vertical es la Y y la horizontal es la X, ¿verdad? Eso ya estamos claros, todos. ¿Cómo le vamos a dar los valores? Resulta que a partir del vértice, el vértice vale 0. Ahí vamos a hacer el ploteo, o sea, los valores que vamos a asignar según el valor máximo que nos dé una tabla. Si es para X, tengo que calcularle el valor máximo. Pensemos que fuera 1000. Pero como estoy trabajando en mi hoja de cuadrícula, de preferencia horizontal, les decía, entonces en la cantidad yo tengo que calcular si me voy a ir de 5 en 5, de 10 en 10 o de 50 en 50, pero muy, muy ordenado, ¿verdad? Lo mismo sería para los valores que me den en precio, porque el precio toda la vida va a ir en Y. Ahí tengo que hacer el mismo ploteo, calcular cuál es la cantidad máxima que me dieron a mí y determinar según los cuadros que me dé mi cuadrícula cuánto serían los valores a dar, de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10 o de 100 en 100, depende de los valores, ¿no? No sé si lo confundí, Juan Carlos. Es lo que digamos cuando hicimos el plano cartesiano anterior, nos daban los, no me acuerdo, damos el número de Y y el X, digamos, los valores. Ajá. No sé cómo, no me acuerdo cómo se llama esto. Las ordenadas, algo así. La ordenada en el origen, así se le llama, es la Y. La ordenada en el origen. La abscisa es la X, es la que va horizontal en el cuadrante cartesiano. Ajá, pero como digamos, en ese entonces nos daban el valor de X, que es el primero, ¿verdad? Y el valor de Y. Entonces uno ya, digamos, conforme a dónde iba, si X sería 10 y Y era 15, pues uno trazaba ya, o sea, señalaba el punto donde llegaba la intersección. Correcto, y era más fácil, ¿verdad? Porque pero en este caso, como solo tenemos dos valores que serían vestidos, sería, me imagino que este vestido y alimentos son dos líneas o dos curvas que se van a hacer, ¿o no? Correcto, Juan Carlos, pero es usted el que elige dónde quiere poner los valores, dónde quiere poner los vestidos y dónde quiere poner los alimentos. No hay ningún problema, ¿eh? Pero lo que yo estaba pensando, ¿será que este vestido es X y alimentos es Y? ¿O son dos curvas diferentes que uno va a tratar de trazar y darle un valor a X y Y? Como que un valor así que
como que uno se lo inventa, algo así. Porque, no, Juan Carlos, no se va a inventar nada. Ya los valores ya se los dan en la tabla, simplemente usted elige dónde quiere poner los vestidos, usted elige en X o en Y dónde va a colocar los alimentos. Ajá. Y se dirige entonces ya con la tabla y valores que le dan a unir puntos y luego a unir todos los puntos con una línea, y esa es su frontera de posibilidades de la producción, ¿verdad? Ajá, Karina me dice que explique lo eficiente e ineficiente. Correcto, Karina, así de fácil. Si ya trazó usted su línea de frontera de posibilidades de la producción, ojo, todos los puntos que conformaron la frontera de posibilidades de la producción, todas esas fueron alternativas eficientes. ¿Por qué? Porque están sobre la frontera. ¿Qué pasa si nos dan algún punto que quedó por debajo de la frontera? Ese es ineficiente. Puede haber 1, 2, 3, 4 alternativas que posiblemente resultaron ineficientes. ¿Qué motivos? Que la gente no quiere trabajar, que las máquinas no sirven, que cualquier cosa debajo de la frontera son ineficientes esas alternativas. Pero ¿qué pasa cuando hay alguna alternativa que queda arriba o superior a la frontera de posibilidades de la producción? Ese es inalcanzable. O sea, tenemos la buena intención de producir más, pero ya no tenemos elementos, ya no hay factores productivos para poder llegar. Por lo tanto, es inalcanzable. ¿De acuerdo? Inalcanzable. ¿Sí? Muy bien. Mary dice, correcto, para mañana es el trabajo de investigación, jóvenes. Repito, para los que no habían venido a primera hora, que fue cuando di la instrucción. Lo van a subir en Classroom, pero también me lo envían a mí. Solo el coordinador, ¿verdad? Solo el coordinador me lo envía a mi correo electrónico, por favor, el día de mañana, porque yo también tengo que revisarlo, y si hay algún comentario, ahí sí que favorable para la clase, lo vamos a hacer, por eso quiero revisarlo, y aparte el que queda en Classroom, que es el que nos va a servir también para evaluarlo. Y es para mañana, compañeros, ¿de acuerdo? Digo una consulta, buenas noches. Sí, Eduardo. A Classroom también solo el coordinador sube, ¿verdad? Ah, sí, solo el coordinador. Sí, solo el coordinador. ¿Por qué? Porque ahí están incluidos todos los alumnos. Ok, gracias. Ajá. Ah, correcto. Voy a subir nuevamente mi correo electrónico. Por favor, toman nota porque puede ser que les vaya a servir. Muy bien, aquí me lo pueden enviar y lo envían a Classroom, por favor, que vayan los nombres de todos los integrantes, que en el nombre en la carátula aparezca quién es el coordinador y mañana la entrega, ¿verdad? Por supuesto que mañana mismo tal vez no daría tiempo. La hoja 3 es para mañana, compañeros. Hoy van a entregar la hoja 2 hasta la medianoche. Y la hoja 3 es para mañana, porque mañana vamos a tener otra práctica. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a dejarlo acá porque yo sé que ustedes tienen otro curso y ya nos pasamos. Vamos a dejarlo acá. ¿Perdón? Sí, perdone, solo para salir de una duda. Siempre en la tabla existen dos filas. La primera se ordena de ascendente, ¿verdad? Depende, Jonathan. Depende. Si es de precio y cantidad,
Usted puede ordenarlo de mayor a menor o de menor a mayor. Las dos son aceptables, ¿eh? Mientras que si la tabla habla de vestidos y alimentos, eso no hay que ordenarlo. Perfecto. Pero siempre tiene que ir una descendente y una ascendente, ¿verdad? Ajá, correcto. Ok, gracias. Feliz tarde. Bueno, feliz noche, compañeros. Que descansen un poquito y a trabajar, porque eso es lo que nos toca, y prepararnos para el examen primer parcial, ¿verdad? Así que feliz noche para todos. Feliz noche, compañeros, auxiliar. Nos vemos mañana. Claro que sí, nos vemos mañana. Feliz noche, Manolo, se cuida. Adiós, Rocío, se cuida. William, disculpe. Sí, Neri, adelante. Mañana solo se entrega el trabajo de investigación, ¿verdad? La presentación y el video es para la exposición. Ajá, correcto. Así es. Va. Okay. Así es. Muchas gracias, muy amable. Para servirle, Neri. Éxitos. Gracias. Buenas noches, Lick. Gusto saludarlo. Igualmente, Hilder. Éxitos. Bendiciones. Disculpe. Sí. Perdone, yo tengo una duda. Ajá. Con respecto al trabajo cabal, lo que decía Neri, el video y la presentación la vamos a entregar el día que esté, me imagino unos 2 días antes de que nos toque exponer. Ajá, correcto. De hecho, lo que debemos entregar mañana. El video no es necesario que lo entreguen, pueden entregar solo la investigación, porque el video en sí del PowerPoint les va a servir a ustedes aquí en la clase en su exposición. Perfecto. Correcto. Y disculpe, para nosotros es suficiente la investigación, ¿no? Ok, Licky, fíjese que yo tengo otra duda. Yo estoy, en mi caso, de mi grupo, pues estamos viendo lo del video, pero sí me surge la duda. Este video podríamos discutirlo con usted previo a presentarlo para que realmente sea algo que nos aporte a la clase y no que sea algo por elección y que tal vez no sea el enfoque que queremos darle a la presentación. ¿O sí tiene que ser 100% a nuestra elección? Hilder, la verdad es que yo más creo que no va a dar tiempo a hacer esa elección o revisión del video, porque ustedes, de hecho, el video ustedes lo buscaron me imagino, en YouTube, por ejemplo. Correcto, así es. Y lo buscaron lo más cerca o lo más aproximado a su tema de investigación. Correcto. Entonces no hay ningún problema, nosotros lo dejamos al criterio del grupo que hayan hecho esa elección correcta. Ok, perfecto, Lick. Muchísimas gracias. Que tenga buena noche. Hilder, feliz noche, se cuidan.